Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y una vez más quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se están sumando, a todos aquellos que ya son de la casa y aquellos que quizás estén acá visitándonos por primera vez a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a tocar un tema hiper interesante, importantísimo. Estos temas que muchas veces despiertan la curiosidad no solamente de cristianos, sino también de personas no cristianas. ¿Quién no se ha visto intrigado cuando de repente cambia de canal y se cruza con no sé, con el canal de National Geographic y dice, no sé, la verdad sobre la Biblia, la verdad sobre el éxodo judío, la verdad sobre... Entonces, esos títulos amarillistas hay veces que despiertan nuestra intriga. ¿Y quién de nosotros no se ha comido todo un documental de 14 horas para luego concluir en algo que ya sabíamos previamente, ¿no es cierto? Bueno, todos nosotros en algún momento hemos hecho algo por el estilo, pero el día de hoy vamos a charlar un poquito con mi amigo, el apologista desde Colombia, Joaquín Moya Gordillo, acerca de... ¿Existen evidencias, descubrimientos arqueológicos que de alguna manera puedan comprobar algunos de los relatos del libro del Antiguo Testamento? Hoy no vamos a tocar temas del Nuevo Testamento, vamos a tocar temas del Antiguo Testamento. Pero antes quiero darle la bienvenida, como dije, a mi amigo Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Santi, buenas tardes. Qué bendición estar contigo nuevamente en tu programa. Genial. Por favor, Saludos. no, la bendición es mía. Veo ahí el escenario tuyo, todo muy equipado, todo muy pro, la verdad que felicidades y esperemos ahora, a medida que vayamos charlando, que nos puedas ir indicando cómo la gente puede ir encontrando el trabajo que vos estás haciendo y el que probablemente comiences a hacer dentro de muy poco, nada más. Así que eso quiero que me lo cuentes. Pero contame vos en la apologética, ¿a qué te dedicas específicamente? ¿Viste que hay gente que vos decís, che, loco, tengo un tema filosófico, ¿no? Y es como que automáticamente el primero que pensás es Dante Urbina, tengo que ir a Dante Urbina. Bueno, hay veces de que las personas te identifican con algún tema. ¿Vos a qué tema principalmente tratás? Bueno, últimamente me han escrito varias personas diciéndome que soy como el Indiana Jones de la apologética, Te falta pero el no. sombrerito. Bueno, el sombrero lo tengo un sombrero para cada día allí en mi cuarto, en mi habitación, pero no me lo voy a poner acá al aire. Pero no, estoy muy lejos de ser el Indiana Jones de la apologética, de hecho. Faltan todavía mucha tela por cortar, de hecho, en todo este ramo. Pero realmente en la apologética lo que me dedico yo es a la apologética histórica. De hecho, dentro de la academia que dirijo con mi esposa en nuestra organización, que se llama RTM Academy, Revolution Time Ministries Academy, tenemos un programa certificado en apologética histórica, donde dicto yo historia del cristianismo, historia de la Biblia, arqueología bíblica, entre otras materias como apologética básica y fundamentos de la fe, por ejemplo. Entiendo, entiendo. Fantástico. Ahora, a medida que vayamos charlando, te voy a ir pidiendo data acerca de, bueno, las diferentes redes y lugares donde pueden encontrar tu trabajo. Pero también, para los que nos están viendo, en la parte de acá abajo, en la descripción de este video, se van a encontrar con cada uno de los links a los que pueden, por medio de los que pueden acceder al trabajo de Joaquín. ¿Está bien? A ver, vos que estás del otro lado. Que seguramente en algún momento te habrás cruzado con estos documentales, ¿no? Y yo recuerdo uno, se me viene a la mente, Michael Rood, Un Rudo Despertar se llama su programa, o se llamaba, la verdad es que no lo sigo hace muchos años, en donde recuerdo que había un documental ahí que decía, se descubrieron los carros del faraón en el medio del Mar Muerto, ¿no es cierto? Y uno automáticamente vinculaba eso con la historia del Éxodo y el escape del pueblo de Israel y demás. Hoy te vas a enterar la verdad acerca de ese tema. Pero todavía no te vayas, porque dentro de muy poquito vamos a hablar acerca de eso. Joaquín, a ver, si en principio hay mucho escepticismo con respecto al tema del Antiguo Testamento. Ya partiendo de la base es como que si ya hay problemas con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento es como que el problema se incrementa, ¿no? Hay mayor escepticismo a la hora de mirar un poquito las páginas y hacer un recuento de las historias que el Antiguo Testamento nos cuenta, ¿no? Pero
arranquemos por este lado. ¿Existe algún tipo de evidencia arqueológica que a nosotros nos pueda llevar a la idea de que no es una locura creer que las historias del Antiguo Testamento realmente ocurrieron, sino más bien es probable que el Antiguo Testamento describa historia en sí? Claro que sí, Santi. De hecho, hace poco di una conferencia que se tituló Relatos bíblicos, ficción o realidad, respuestas a la luz de la arqueología. Y en ella comenzaba explicando que todo libro que reclama ser histórico debe pasar por 4 criterios fundamentales, entre otros. No quiere decir que sean los únicos 4 criterios que deba pasar un libro que reclama ser histórico. Uno de ellos es el criterio de la atestación múltiple, que es la confirmación por más de una fuente. Entre más fuentes hablen de un relato, pues es mucho más veraz, mucho más creíble. Tenemos también el criterio del rechazo, que no debe ser, que quiere decir que no debe ser discutido por ninguna otra fuente antigua. Esto lo vemos principalmente en el Nuevo Testamento, ya cuando hablamos del Jesús histórico. A ver si alguien llegó a hablar en contra de la existencia, o más bien de la no existencia acerca de Jesús. Y tenemos el criterio de la coherencia, donde debe encajar con otros elementos históricos estos relatos. Aquí es donde vamos a la historia, aquí es donde vamos a la arqueología bíblica en particular. Cuando nosotros aplicamos estos criterios a la Biblia como documento histórico, cuando vamos a revisar datos como el Éxodo, como el diluvio, como los reyes de Israel y las hazañas, estos relatos que rondan a muchos personajes, encontramos mucha evidencia arqueológica acerca de estos personajes y acerca de los relatos en particular, Santi. A ver, justo acá anotaba algo que no quería dejarlo pasar así sin hacer hincapié, ¿no? Hay veces que nosotros leemos o nos acercamos a ciertos relatos e información ya con prejuicios, ¿no? Los cristianos es como que nos acercamos a los textos bíblicos ya con la intención de creer de que así fueron las cosas. Pero también los escépticos se acercan al relato bíblico y particularmente del Antiguo Testamento con esta presuposición o este prejuicio, ¿no? Ya de antemano, medio como que ya dudar de aquello que ni siquiera nos hemos interiorizado. ¿Por qué hago o remarco esto? Porque vos recién mencionabas esto de los criterios, ¿no? Los criterios que nos permiten a nosotros identificar si una determinada historia apunta a ser una descripción histórica o si es una novela, ficción o cosa por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te invito a vos que estás del otro lado, si no sos cristiano, si sos una persona escéptica a la Biblia y demás, que lo que veamos hoy lo puedas mirar tratando de correr a un costado lo más que se pueda ese sesgo, esa presuposición con la que todos partimos en una investigación y que puedas analizarlo mediante, tal y como dijo Joaquín, aplicando los métodos correspondientes al análisis histórico, ¿no? Esto es clave porque más allá de lo poco probable o lo muy raro que en primera instancia nos pueda llegar a parecer cuando nos encontramos, cuando nos chocamos con ciertos relatos o información, todo debe ser analizado mediante ciertos métodos, ¿está bien? Entonces, lo que quiero es invitarte a que por un instante nada más puedas tranquilizar el sesgo que pueda llegar a haber en vos y brindarte la oportunidad de analizarlo a la luz de los métodos históricos, lo que vamos a charlar el día de hoy. Yo no sé si vos querés sumar algo más, Joaquín, o si todo lo que dije está mal. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Santi. La verdad, estos criterios son aplicados no solamente a la Biblia, ¿sí? Sino también son aplicados a la historia de los 12 Césares, por ejemplo, o cualquier otro libro que puede reclamar o que tiene algunos hechos que reclaman ser históricos, ¿sí? Cuando hablamos del Holocausto, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, entre otros. Perfecto, perfecto. A ver, mencionabas algunas de las cosas, algunos de los hechos, tenemos muchísimos en el Antiguo Testamento que son muy interesantes para discutir y demás, pero creo que uno de los primeros que siempre te vienen a la mente son, bueno, las historias del diluvio, la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Son aquellos
que quizás, ¿cómo decirlo? Tienen más fama, ¿no? Y al ser más sorprendentes y demás, es como que alimenta una especie de intriga en nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos por esos? El diluvio universal, Joaquín, a ver, si yo me pongo en el lugar del abogado del diablo, yo te diría una persona que es capaz de utilizar la electricidad, como diría otra, ¿no? Utilizar la electricidad que vive en el siglo XXI y que tiene un smartphone en su bolsillo, no podría creer de que un diluvio, tal y como lo describe la Biblia, haya ocurrido en el pasado. ¿Qué me dirías vos, Joaquín? Bueno, realmente referencias extrabíblicas acerca de una gran inundación las tenemos muy atestiguadas en lo que es Mesopotamia, por medio de poemas, por medio de historias, tenemos muchísimas. Tenemos por lo menos la epopeya de Atrahasis, que data del año 1900 al 1600 antes de Cristo. Tenemos la epopeya de Gilgamesh, que data del año 2500 al 2000 antes de Cristo. Tenemos, por ejemplo, el fragmento de la inundación ugarítica, así se llama, y la tableta del arca, así también se le conoce, que data de los siglos noveno al siglo XVIII antes de Cristo. Todas estas tablillas fueron escritas en arcilla, fueron escritas en acadio, en escritura cuneiforme, y todas ellas me hablan de una gran inundación. Pero me quedaría corto si te hablo solamente de una gran inundación, nada más. Las similitudes importantes entre todas estas tablillas, entre todas estas epopeyas, con el relato bíblico son, por ejemplo, un héroe que es salvado de la inundación por un arca o un barco. Estas cuatro tablillas, estas historias comparten este núcleo común con el relato bíblico. Otro es que el héroe trae animales al arca o bote. El arca o bote descansa sobre una montaña. El sobreviviente envía pájaros, y escucha esto, incluyendo una paloma y un cuervo. Y el sobreviviente, cuando sale del arca o cuando sale del bote, ofrece sacrificios a la deidad. Estos son los puntos de similitud que nosotros encontramos y que no podemos pasar por alto. De hecho, uno de los descubridores, Smith, de hecho, cuando estaba estudiando una de estas tablillas, era un genio en todo este tema de la interpretación de las lenguas antiguas y demás. Un fanático, no era profesional, de hecho, en el tema. Y una vez él estaba en el Museo Británico juntando todas estas tablillas que llegaban de Mesopotamia como si fueran rompecabezas, comenzó a transcribirlas y en ese momento se sobresaltó, se quitó la ropa y comenzó a correr desnudo por todo el museo gritando, lo encontré, lo encontré. ¿Pero qué fue lo que encontraste? Encontré el diluvio del que habla la Biblia y lo encontré aquí en una tablilla. De ahí que reciba el nombre de la tableta del arca, de la tablilla del arca, este descubrimiento. Ya después se hace pública toda la noticia, el primer ministro va al museo, se hacen unas declaraciones, de hecho es la primera vez que un representante político visita una conferencia de asiriología sobre este tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve estos puntos de similitud, es imposible no pensar en el relato bíblico. Esto es lo que se conoce un núcleo común entre ambos relatos, entre ambas tradiciones. Míralo de esta manera. Ocurrió un gran evento mundial, un gran evento internacional, pero varias civilizaciones lo quisieron documentar. Y aquí encontramos que los hebreos lo documentaron y encontramos por este lado en Mesopotamia que también ellos lo documentaron. A ver, para un segundo quedarme acá y pasar después al siguiente tópico, pero digo, a mí en reiteradas oportunidades me preguntan si existen fuentes extrabíblicas de no cristianos que atestiguen el hecho de la resurrección de Jesús. Aquellas personas que me lo plantean a esto o me hacen este pedido muchas veces presuponen que al existir ese tipo de fuentes aumentaría en gran modo la confiabilidad de esta historia, ¿no? Parece ser que encontrar documentos extrabíblicos de personas que no comparten una misma cosmovisión es el requisito para identificar si una historia es verdadera o no.
Ahora, si ese mismo requisito nosotros lo aplicamos para el caso del diluvio, esa idea de que, bueno, es una historia que menciona la Biblia, bueno, hay que ponerlo en tela de juicio y demás, parece fumarse, porque en definitiva lo que vos acabás de presentar son múltiples fuentes independientes que atestiguan lo que la misma Biblia recoge en el libro del Génesis y que, si yo no me equivoco, parecen ser hasta fuentes más antiguas. Entonces, si los requisitos son los mismos, me parece que las personas escépticas están obligadas intelectualmente, si es que desean ser honestas ante la evidencia, a aceptar que dicho hecho ha ocurrido, ¿o me equivoco? Claro que sí, Santi. Además que no son registros inventados, no es algo que nosotros acomodamos. De hecho, lo que yo te estoy narrando, estos puntos de similitud, no es que yo los esté acomodando a las escrituras para que entonces Joaquín Mauricio y Santiago digan, ves, esto es veracidad de las escrituras. No, 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 no. Lo que estoy haciendo es una traducción al español de las primeras traducciones que se hicieron del acadio al inglés, de las tablillas en particular. Las personas, los escépticos, de hecho, pueden visitar el Museo Británico. En el Museo Británico van a encontrar exhibida la epopeya de Adrahasi, la epopeya de Gilgamesh, van a encontrar la tableta del arca. En The Shogun Collection van a encontrar el fragmento de la inundación ugarítica. Lo pueden ver, de hecho están publicadas las traducciones, pueden leer qué es lo que dice qué es lo que dicen estas tablillas, para que comprueben si de verdad lo que estamos diciendo en este momento es verdad o es puro invento, es pura ficción. Ahora, una vez haces tú la traducción, tú lo comparas, haces un paralelo con lo que dicen las escrituras y vas a encontrar puntos de similitud. También encuentras diferencias importantes. Por ejemplo, un monoteísmo recalcado en las escrituras versus un politeísmo en estas tablillas. Encontramos muchas otras diferencias allí, pero lo que voy acá es que hubo un evento que fue documentado por ambas tradiciones. Cada tradición, por supuesto, le dio su propia, le puso como sus propios protagonistas o le dio su propia interpretación religiosa, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando nosotros revisamos aquí, el núcleo común está intacto. Entiendo, entiendo. A ver, acá lo que uno está analizando es el hecho, no El la hecho. causa. ¿Se entiende? Acá no estamos entrando en una discusión teológica de si fue Jehová o fueron diferentes otros dioses y cosas por el estilo. ¿Se entiende? Acá lo que estamos nosotros tratando de encontrar en estas múltiples fuentes es las similitudes que hay con respecto a un determinado evento que ocurrió en el pasado. Y cuando las encontramos decimos, bueno, está bien, pudieron haber diferido en cuanto a la causa. Todos pudieron haber interpretado que la causa pudo haber sido una, X, Y, Z, pero más allá de eso, el hecho ha ocurrido y en definitiva esta conversación tiene como fin mostrar la confiabilidad que este tipo de descubrimientos puede proporcionarle al Antiguo Testamento como múltiples documentos que tienen la intención de, entre otras cosas, describir tal y como fue el pasado, ¿no? Describir historia. Claro, Santi, es como, mira, te voy a dar un ejemplo un poco más cercano, quizás, la Segunda Guerra Mundial. Si tú pones a un neonazi de la actualidad y tú pones a un judío a que me hagan un ensayo, me redacten un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, cada uno desde su punto de vista se va a victimizar de pronto. Van a decir, no, si ocurrió de esta manera, no ocurrió de esta manera. El neonazi puede decir que la causa eran los judíos que querían dominar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El judío me va a decir que fue el régimen nacional socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ambos van a tener un núcleo común. ¿Cuál es ese núcleo común? Me van a hablar de Adolfo Hitler, me van a hablar de las fuerzas del eje, me van a hablar de los países aliados, me van a hablar de todo lo que ocurrió. Incluso puede que me vayan a hablar del holocausto los dos, si no es que el neonazi de pronto lo vaya a negar. Pero de hecho van a haber judíos involucrados en el tema, ¿sí? Van a haber alemanes involucrados en el tema. Eso es lo que nosotros conocemos como el núcleo común de la historia. Cada uno lo contó a su manera, con unas causas totalmente diferentes, pero de hecho van a llegar a la misma conclusión los dos. ¿Cuál fue la conclusión? Simplemente las fuerzas del eje perdieron, los países aliados ganaron. Aquí, ¿cuál es la conclusión? Hubo una gran inundación.
Totalmente. Una vez, un comentario al pasar nada más, una vez alguien me explicó esto de una manera que se me hizo inolvidable. Me dice, ni los musulmanes ni los norteamericanos negarían que el 11 de septiembre del 2001, aproximadamente entre las 9 y 10 de la mañana, un avión chocó el World Trade Center, dos aviones, pero en principio uno, ¿no? Ahora, en donde se encontrarían las diferencias es en la causa. Unos llamarían héroes a los que hicieron eso y otros llamarían terroristas a los que hicieron eso. Pero en definitiva, en el hecho no habría discusión. Entonces, básicamente eso, ¿no? Esto que has explicado es básicamente esto. Ahora, a ver, bien, buenísimo. Vos me acabaste de tirar muy buena data con respecto al tema del diluvio y me tiraste por sobre todas las cosas fuentes. Y recuerde la gente que está del otro lado. La gente que está del otro lado tiene que investigar, ¿se entiende? O sea, en un programa de algunos minutos no pretendemos dar con detalle, explicar, perdón, con detalle cada una de las fuentes, sino más bien esto tiene como iniciativa empujarte que vos puedas investigar por tus propios medios, ¿no? Entendiendo eso, vayamos para otro tópico y digo, la Torre de Babel. La Torre de Babel también, innumerables películas se han grabado, ¿no es cierto?, girando en esa historia, si hay algo que resulta ser tremendamente llamativo, y es llamativo para nosotros, pero parece ser que en el relato de la Biblia no es muy, pero muy especial cuando ocupa un par de versículos nada más esa historia, pero igual despierta muchísima, muchísima intriga, ¿se entiende? ¿Qué nos podés decir acerca de la Torre de Babel? Bueno, Santi, el conocimiento que nosotros teníamos acerca de la Torre de Babel la encontrábamos nosotros en Génesis 11 y en Herodoto, porque también tenemos un historiador que me habla también de las dimensiones de la torre, específicamente de las dos primeras etapas. En Herodoto, en las historias 178 y 182, me habla específicamente de la Torre de Babel. Pero también tenemos dos tabletas específicas o dos monumentos específicos. Tenemos la tableta Seleucida, conocida como el Louvre AO 6555, que se encuentra en el Museo Louvre, de ahí su nombre también, data del año 229 a.C., escrito en acadio, en tableta de arcilla. Cuando visiten el Museo Louvre, pueden ir y verificar también lo que les estoy diciendo. Y tenemos una publicación del año 2011, mira que no es tan lejos, de hecho a nuestra fecha, fue que hace 9 años específicamente, fue publicado por la Universidad de Cornell, por Andrew George, en The Shogen Collection, donde también se encuentran los fragmentos de la inundación ugarítica. Y aquí encontramos algo que se conoce como la estela de la Torre de Babel. La estela simplemente es un monumento en piedra negra, escrito en escritura cuneiforme, en idioma acadio. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos específicamente en esta gran roca? Pues esta estela muestra los planos del edificio, así como un breve resumen del proceso de reconstrucción, mostrando claramente las proporciones relativas de las 7 etapas, incluyendo el templo en la parte superior, y encontramos a la derecha la figura de pie conocida como Nabucodonosor II con su sombrero icónico real y sosteniendo en una mano los planos y el clavo de fundación de esta torre. Cuando nosotros comparamos lo que encontramos aquí en lo que es conocido como la estela de la Torre de Babel y en la tableta Seleucida y en las historias de Herodoto y comparamos esto con lo que está escrito en Génesis 11, encontramos nuevamente aquí un núcleo común. Hoy en día, lo que podríamos llegar a reconstruir como un parecido a lo que llegó a ser la Torre de Babel, porque pues por supuesto no tenemos las rocas de fundación de la Torre de Babel porque han pasado muchísimos años, entonces es imposible que podamos encontrar eso. Encontramos nosotros una recreación de lo que se conoce como el Sigurat de Temenanki, o conocido como la Torre de Babilonia. La Torre de Babilonia, pues Babilonia viene por supuesto de la palabra Babel, ¿sí? Entonces, todo esto de lo que te estoy contando lo encontramos también en Internet, ¿sí? Entonces encontramos aquí una evidencia, no solamente ya en Herodoto, sino también encontramos un registro en 2 tabletas completamente diferentes que datan de diferentes épocas, que me habla
no solamente de las etapas, coincidiendo con lo que dice Génesis 11, sino también me habla de todo el plano de construcción de la torre. A ver, buenísimo, porque de vuelta tiraste data, tenemos múltiples fuentes acá para llegar a la misma conclusión que en el mismo caso, pero me gustaría presentarte, en base a lo que dijiste, dos problemas que me vienen ahora de inmediato a la mente, ¿no? Y digo, primero, ¿existe algún tipo de posibilidad que, por dar un ejemplo, ya sea en la tableta seleucida, ya sea en el propio Herodoto, o ya sea en la torre, en la estela de la Torre de Babel, que estas descripciones que encontramos sobre esto que nosotros llamamos la Torre de Babel haya sido influenciado por el relato del Génesis? Podría ser, Santiago. Lo que pasa es que estamos hablando de, mira, Babel es Babilonia, ¿sí? Y casualmente las tabletas que nosotros encontramos son ¿de dónde? De Babilonia. Babel, ¿sí? O Babilonia, ¿sí? Eh, el sigurat de Temenanqui, el sigurat, imagínate tú una gran pirámide escalonada con un templo en la parte de arriba, ¿sí? El objetivo era llegar, el objetivo del sigurat era llegar hasta la cima, hasta donde se supone que estaba Dios y ofrecerle sus sacrificios y demás, ¿sí? El mismo objetivo que tenemos precisamente en el relato bíblico de la Torre de Babel, ¿bien? Entonces, lo que nos muestra esto es que en la zona donde dice la Biblia que fue construida la Torre de Babel, se construyeron torres como la Torre de Babel, como Génesis 11 lo especifica, coincidiendo en el número de etapas, de la torre, ¿sí? Y en el propósito de la torre. Entiendo, entiendo. Hago acá un paréntesis y te pregunto por algo, un detalle que dijiste recién que no lo quiero dejar pasar y quiero preguntar al respecto. Digo, nosotros muchas veces interpretamos el relato de Génesis capítulo 11, el de la Torre de Babel, como diciendo o interpretándolo de manera literal, ¿no? Muy siglo XXI en Occidente, cuando dicen, bueno, construiremos una torre que lleguemos hasta el cielo. Y uno inmediatamente piensa de que los babilonios querían literalmente construir una torre tan alta que golpeara las puertas del cielo a Dios y digan, hola, acá estamos los hombres, ¿cómo le va? ¿Se entiende? A ver, esto no es la mejor interpretación de lo que dice el pasaje del Génesis, ¿verdad? Parece ser de que las diferentes culturas muestran que en las construcciones altas se creía de que de una u otra manera se podía entablar algún tipo de relación especial con la divinidad. ¿Me equivoco? ¿Qué podrías decir al respecto? No, es así, Santi, es así. De hecho, no solamente lo vemos en las culturas antiguas, sino también en nuestra propia cultura. El esfuerzo del hombre por encontrar su propósito, por encontrar su identidad, por encontrarse con su creador, ¿sí? Por encontrarse con su creador. Incluso los ateos están en busca de su propósito, están en busca de su creador. Y al final ellos concluyen que no fue Dios, a Dios lo sacan de la ecuación, entonces ya me hablan de evolución, me hablan del Big Bang y me hablan de una serie de cosas, pero eso ya tendríamos que entrar en otra conversación acerca de este tema. Sí, pero ellos también están buscando de propósito. Lo mismo, en las sociedades antiguas lo que ellos buscaban era la manera de, a su modo, bajo sus normas, llegar a Dios. ¿Y cuál Claro. era? La construcción de una torre, la construcción de algo alto. Si pudieran construir una escalera al cielo, la construirían. De hecho, tiene escaleras el sigurat, los sigurats tienen escaleras. Bien, entonces hoy en día, obviamente, todo esto se cae de su peso. Pero seguramente si Santi, tú y yo hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos encontrado muchas personas que estarían creyendo en sigurats. Si la ciencia no hubiera avanzado como ha avanzado hasta ahora, si la filosofía, si las ciencias naturales no hubieran avanzado como han evolucionado hasta ahora, seguramente hoy en día encontraríamos religiones o sectas que estarían tratando de construir sus propios sigurats, sus propias torres, sus propias escaleras para llegar a Dios. Hoy en día no tenemos sigurats, no tenemos escaleras, pero sí tenemos multitud de cosmovisiones, multitud de ideologías y religiones que por sus propios medios tratan de llegar a Dios.
De hecho, y agrego, y en esto obviamente vos me podés corregir o sumar al respecto, digo, esta idea de la altura y cómo la altura se relaciona con una relación especial con Dios, parece no solamente ser una idea pagana. El paganismo parece querer construir torres y ellos por sus propios medios alcanzar a Dios, ¿no? Pero parece ser que los hebreos también tenían esta idea de que en las alturas uno podía entablar una mejor comunicación con Dios, por así llamarlo, ¿no? Los lugares altos en el Antiguo Testamento aparecen una y otra vez. Recuerdo en muchas oportunidades que David buscaba estar constantemente en lugares altos cuando David es un personaje histórico que está muy relacionado con la adoración hacia Dios, ¿no? O sea, corregime, te pido nuevamente, los israelitas no construían torres, pero sí creían que en lugares altos podían entablar algún tipo de relación distinta con Dios. Claro que sí, Santi. Esa era la creencia. La creencia era esa. Si en el cielo está Dios, en el intermedio está el hombre y ahí abajo que tenemos el inframundo. Cuando nosotros comparamos, no importa la cultura que tú revises, cultura griega, si tienen su cielo, tienen su inframundo, tienen su intermedio, que es esta tierra, ¿sí? Tú miras la cultura mesopotámica, exactamente eso es lo que tienes. Tú buscas la cultura egipcia, exactamente eso es lo que tienes. Vas a la cultura maya o la cultura chibcha, un poco más al sur, y encuentras exactamente las mismas creencias, Santi. De tal manera que lo que teníamos en el cielo era adorado, la luna, las estrellas, el sol, eso era adorado, esos eran sus dioses. Y las manifestaciones naturales que tenían en la tierra simplemente eran interpretadas como ¿cómo decirlo? Como el estado de ánimo del Dios, ¿sí? Y buscaban su propia interpretación y buscaban maneras de agradar a Dios y buscaban maneras de acercarse a Dios. Y una de esas maneras era la construcción de torres o escalones altos. Entiendo, perfecto. A ver, vamos a pasar al siguiente tópico para ir avanzando y digo, como decía al principio, recuerdo que en una etapa de mi vida hace varios años atrás yo era muy seguidor de un programa llamado Un rudo despertar de Michael Rood, un judío mesiánico, si es que no recuerdo mal, ¿no? Y que bueno, traía una cuestión, traía un montón de información acerca de la cultura de Israel antiguo y cosas por el estilo, y a mí me llamaba poderosamente la atención. En una oportunidad recuerdo que se habló acerca de la salida de Egipto, ¿no? El éxodo, la salida de Egipto. Y ahí presentaron un montón de evidencia hasta también los restos de los carruajes que pudieron haber quedado en el fondo del mar, haciendo alusión a aquella historia en donde Dios parece a través del mar, ¿no es cierto?, comerse a los ejércitos del faraón. Ahora, acá quiero apuntar hacia dos lados. Primero, ¿contamos con evidencia arqueológica que de alguna manera compruebe o al menos refuerce la idea de que la historia del Éxodo realmente ocurrió en el pasado? Y segundo, esta historia o esto que se ha popularizado de que realmente se han encontrado los carros de Egipto adentro del Mar Muerto, ¿es verdadero? ¿Es verdad? ¿Hay evidencia de ello? Bueno, es totalmente falso que en el fondo del Mar Rojo haya actualmente, si no quiere decir que nunca haya habido carros del faraón, en algún momento hubo, pues si somos fieles al relato bíblico, claro que sí, pero en la actualidad nosotros no encontramos carros del faraón, no encontramos esqueletos del faraón, ni tampoco de sus siervos ni de sus soldados, ¿sí? No encontramos, no hay ningún descubrimiento arqueológico y la Academia Egiptológica y Arqueológica no respalda esto tampoco. ¿Sí? Wyatt, que fue uno de los que comenzó con estas noticias, de hecho él mismo aseguró que había encontrado el arca de Noé en el monte Ararat, él dijo que habían carros del faraón en el fondo del Mar Rojo, él dijo dónde estaba el arca de la alianza. Todas estas noticias desafortunadamente son falsas o afortunadamente, dependiendo de dónde, de cómo lo quieras ver, ¿sí? Pero no encontramos. Todas estas noticias son falsas, así que si llegan a ver una noticia como se encontraron carros en el fondo del Mar Rojo y te pido que desmientas. Esto es un fake total. Ok.
Ok, ok. Pero el éxodo entonces, ¿qué pasa con el éxodo en sí? ¿Tenemos algo que apunte a la idea de que el libro del éxodo en el Antiguo Testamento hace referencia a hechos y eventos en el pasado? Bueno, Santi, la egiptología moderna nos dice que la egiptología es el estudio, es la ciencia, la rama de la arqueología que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Eh, la egiptología moderna dice que hubo muchos éxodos a lo largo de la historia de Egipto, es decir, el único éxodo que hubo no fue el de los hebreos, hubo muchísimos éxodos, ¿sí? En diferentes épocas hubo éxodos, ¿bien? Ahora, dejando esto claro, nosotros encontramos, no encontramos, que te voy a decir primero qué es lo que no encontramos. No encontramos evidencia directa, ¿sí? Directa, que te hable de o una placa que diga, aquí está Moisés, ¿sí? O Moisés fue un personaje que dos puntos, escrito en jeroglífico, hierático o demótico. No encontramos nosotros eso. No encontramos un registro en Egipto que diga, en el año tal, los hebreos se rebelaron y ta, 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 ta. No encontramos eso, ¿sí? ¿Por qué no lo encontramos? Porque tanto en Mesopotamia como en Egipto se caracterizaban por documentar sus victorias. ¿Sí? A ellos no Claro. les interesaba documentar que el faraón había sido vencido por los hebreos, por sus vasallos, por sus trabajadores, ¿sí? Por sus empleados. Tampoco les interesaba documentar que sus múltiples dioses habían sido vencidos por un tal dios llamado Yahvé o Jehová o como lo quieras llamar, ¿sí? No les interesaba documentar este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros encontramos registros como, por ejemplo, las plagas de Egipto. Nosotros encontramos algunos registros extrabíblicos en Egipto que narran algo como una plaga, como varias plagas, que comparten un núcleo común con el relato bíblico. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros encontramos la estela de la tormenta, así se le conoce, data del año 1550 a.C. durante el reinado de Amosis o Amosé I. Está escrito en egipcio, en escritura en jeroglíficos. Lo que me habla aquí la estela de la tormenta dice que en el Nilo los cuerpos flotan como esquifes de papiro, es lo que dice la estela de la tormenta. También habla de que el Nilo está, hay una, fue claramente, claramente una gran tormenta donde caía granizo, diferentes tipos de lluvias intensas, que la gente corría, despavoría y asustada. Esto lo encontramos en la estela de la tormenta, pero y esto coincide con estudios que más adelante harían epidemiólogos, harían científicos, como por ejemplo Cirugino Trevisanato, que escribió un libro frente al tema que se llama La arqueología, la historia, la ciencia y las plagas de Egipto. También encontramos nosotros, en cuanto a evidencia arqueológica, un papiro conocido como el papiro Ipuwer, conocido también como el Leiden I-344, está escrito en hierático egipcio, es un papiro que encuentran ustedes en Leiden. Y este papiro, presta atención lo que escribe Santiago, te lo voy a leer. En la parte 2 dice lo siguiente: la peste está en toda la tierra, la sangre está en todas partes, no falta la muerte. La línea de la 8 al 9 dice: de hecho, muchos muertos están enterrados en el río. La corriente es un sepulcro y el lugar de embalsamamiento se ha convertido en una corriente. Y escucha esto, Santiago. De hecho, el río es sangre. Está la parte 2, la línea 18. Compáralo tú con Éxodo 7. Esto no termina acá, te lo voy a seguir leyendo. Te estoy leyendo el manuscrito, te estoy leyendo el papiro, ¿vale? Esto no me lo estoy inventando. En la parte 3, en la línea 4 al 5, dice: de hecho, oro y lapislázuli, plata y turquesa, cornalina y amatista, y bet, que era una piedra, están ensartadas en los cuellos de las sirvientas. Compara esto con Éxodo 12, del 35 al 36, cuando los hebreos están saliendo de Egipto. La parte 5 de la línea del 12 al 13 dice: de hecho, todos los animales, sus corazones lloran, gime el ganado debido al estado de la tierra. Compara esto con Éxodo 9.
Y por último tenemos la parte séptima, la línea del 1 al 2 dice, he aquí el fuego ha subido a lo alto y su fuego se extiende contra los enemigos de la tierra. Esto compáralo con Éxodo 13, versículo 21. Entonces A ver, pará. No, yo la primera vez, te juro que es la primera vez que lo escucho a esto, sinceramente. O sea, y es sorprendente, fuera de broma, es sorprendente la similitud que hay. Ahora, antes de continuar con este punto, ¿no? Joaquín, hay veces de que nosotros cometemos el error de, ¿cómo decirlo? De interpretar lo ocurrido a través de Moisés, el tema con el faraón y las 10 plagas, tal y como nos lo presentan las películas. Viste que en las películas son las series que suelen hacer, es uno detrás del otro, ¿no es cierto? Es como que todo seguido, y vos decís, en una semana ocurrieron las 10 plagas y esto no necesariamente debería de interpretarse de esta manera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de nosotros evaluar la posibilidad de que todas estas cosas realmente hayan ocurrido y demás, uno puede llegar a entender de que esto fue en quizás periodos de tiempo un poco más distantes dentro de la vida de Moisés, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo otra cosa, dentro de la vida de Moisés, pero son periodos más distantes, ¿no? Entonces no tendríamos que creer de que estas plagas fueron una detrás del otro, así como una catarata de maldiciones que Dios le echó al pueblo de Egipto. De hecho, Santi, de esto que tú estás hablando, habla Ciro Higino Trevisanato en su libro Plagas de Egipto, Arqueología, Historia y Ciencia, donde él adjudica todas estas plagas a la erupción del volcán Tera, o esto es conocido como la erupción minoica. Casualmente, la evidencia de la erupción minoica la tenemos en este primer registro del que te hablé, que es la estela de la tormenta, ¿vale? Según él, las plagas pudieron haber ocurrido en 2 etapas. La primera etapa la sitúa la erupción en el año 1602, cuando la ceniza volcánica contamina el río Nilo, causando la primera plaga y formando un catalizador para muchas de las plagas posteriores. Y en el año 1600, que es la siguiente etapa, sitúa la segunda como la segunda erupción causando la 9ª plaga, los días de oscuridad. También postula que los egipcios en ese momento, bajo la ocupación de los hicsos, recurrieron al sacrificio humano en un intento de apaciguar a los dioses, ya que habían considerado la 9ª plaga como el comienzo de muchas plagas más. Este sacrificio humano se hizo conocido como la 10ª plaga. Ahora, esta es la interpretación que da Ciro Higino Trevisanato. ¿Quién es Ciro Higino Trevisanato? Es un biólogo molecular que hace sus estudios desde la historia, desde la arqueología y desde la ciencia sobre las plagas de Egipto. Por supuesto, esto de lo que te estoy hablando es muy resumido. Pueden profundizar y pueden investigar más acerca del tema, donde él hace un estudio más profundo acerca de cada plaga. Ahora, Dios, ya sea que fue el volcán o haya sido algo que ocurrió de un momento a otro, sí, lo que vemos aquí es la mano de Dios. En otras palabras, la sincronía de los eventos demuestra la acción de la mano de Dios. La sincronía de los eventos muestra esto, ¿bien? Entonces, pudo haber sido el volcán Tera, es decir, la erupción minoica, que es donde queda el actual Santorini, la isla de Santorini. ¿Pudo haber ocurrido eso? Claro que sí, pudo haber ocurrido. Dios pudo haber activado el volcán y que a partir de allí arrancaran todas las demás plagas. Claro que sí. ¿Cómo pudo que no? Digamos que esto tampoco es como para centrarnos en la discusión de si fue el volcán o no fue el volcán. Lo que encontramos aquí es simplemente la mano de Dios en la sincronía de unos eventos y que están documentados en el Antiguo Egipto. Esto lo podríamos hacer una analogía con el comienzo del universo, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y dijo Dios, sea la luz, ¿no? O todo comenzó a existir por causa de la voz de Dios y demás, ¿no? Uno si lee el pasaje y lo interpreta de manera literal, nosotros creemos que Dios chasqueó los dedos y de repente todas las cosas aparecieron.
pero hoy podemos llegar a la conclusión de que hubo un inicio por medio de esa singularidad espaciotemporal, que no hay otra forma de explicarla que no llegar a la conclusión de que Dios existe y este Dios es el creador de todo este universo, ¿no? Entonces, es como vos bien decís, más allá del cómo Dios lo llevó a cabo, acá lo importante es encontrar a través de este tipo de hallazgos, ¿cómo decirlo? El refuerzo a la historia que la propia Biblia, particularmente en el libro de Éxodo, nos cuenta, ¿no? Dios es la causa de todas estas calamidades que les vino a Egipto en un determinado punto en el pasado, más allá del cómo Dios haya deseado llevar a cabo estas calamidades, ¿o me equivoco? Claro que sí, Santi. Ahora, no solamente Ciro Gino Trevisanato te habla del tema. De hecho, los epidemiólogos John Smart y Kurt Malloy, de hecho, escribieron un estudio publicado, lo pueden buscar, hacen un análisis epidemiológico sobre las plagas de Egipto. La versión revisada y editada ya fue lanzada en el año 2010, donde ellos concuerdan con Ciro Gino Trevisanato y hablan acerca del volcán Tera y hacen un estudio de las plagas de Egipto, dando algunos ejemplos de lo que ha surgido, de hecho, en la actualidad con el tema de las langostas, por ejemplo, en Medio Oriente, entre otras cosas. Bien, entonces, Santi, Dios puede usar cualquier medio. Dios puede usar cualquier medio. Él es un Dios soberano, todopoderoso. Él puede usar cualquier medio, incluso un volcán, para cumplir con sus propósitos. Exacto, exacto. Qué buena onda eso, qué buena onda. Vuelvo a repetir, nuestra intención acá tampoco es dar un estudio ni un seminario detallado con respecto a todo lo que se está charlando, sino más bien es poder interactuar y tirar, diríamos los argentinos que somos muy futboleros, tirar centros para que vos que estás del otro lado vengas y cabecees, ¿se entiende? Ahora la pelota se te pasa a vos, ahora tenés que vos cumplir tu parte investigando, metiéndote con todos estos datos que Joaquín te está arrojando. Joaquín, comentanos un poquito en dónde podemos encontrar el trabajo que vos llevas a cabo, dónde te podemos ubicar. Ok, bueno, me pueden encontrar en redes sociales, cualquier red social, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, me encuentran como @Joaquín M. Moyagé, @Joaquín M. Moyagé, o me pueden buscar por mi nombre, Joaquín Mauricio Moya Gordillo, Joaquín Mauricio Moyagé, de hecho me encuentran. Me pueden buscar allí. En la página web de la academia, www.rtmacademy.org. También ahí me encuentran. De hecho, ahí están los enlaces, los links a muchas de las entrevistas que de hecho he tenido aquí con Santi y también a conferencias que he tenido la oportunidad de dar, donde pueden acceder directamente al material y, por ejemplo, ver todas estas tabletas, todas estas estelas, información que les he podido dar. Igual recuerden que en la parte de acá abajo, en la descripción de este video, van a encontrar cada uno de los links en donde pueden encontrar a Joaquín y de paso, obviamente, lo siguen para estar atento a todo lo que casi diariamente, si no me equivoco, o diariamente sube, porque la verdad que está muy, pero muy bueno. Yo le doy mucha atención a Instagram, que es donde estoy más que nada laburando ahí, y en Instagram estoy viendo de que todo el tiempo está tirando data ahí a Joaquín. Así que Ayer síganlo. dije algo sobre el libro de Job, de hecho, un paralelo bíblico entre una tablilla y el libro de Job, casualmente. Eso fue el día de ayer. Hoy vamos a ver qué publicó. Hay veces que se hace difícil tirar tanto Sí, contenido, sí, ¿viste? sí. Todos los días llega un momento donde sí, pará. Vamos por el último. El último punto es el caso de los reyes de Israel. ¿Qué onda con los reyes de Israel? Porque me parece a mí que es un punto importantísimo, dado que si se puede mostrar la historicidad de los reyes de Israel y gran parte de la identidad del pueblo, el surgimiento del pueblo, los por qué del pueblo y demás podemos encontrar, ¿no? Entonces, los reyes de Israel, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, haciendo memoria, porque son muchos, encontramos, por ejemplo, en Primera de Reyes 19 encontramos una historia donde está el rey Jehú, que sale al encuentro con el rey Salmanasar III a rendirle tributo y el relato dice que se postra a sus pies y bueno, en fin, ¿cierto?
Esto lo encontramos también en algo conocido como el obelisco negro de Salmanasar III, que data del año 858 aproximadamente, en idioma sirio, en escritura cuneiforme, en piedra, es un monumento alto de piedra caliza de color negro, y encontramos casualmente a Jehú postrándose en tierra ante Salmanasar III. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las evidencias acerca de los reyes. Tenemos también la famosa estela de Irán o los anales de Tiglat-Pileser III, data del año 745 al 737 a.C., también escrito en acadio, en cuneiforme, en piedra caliza también, pero esta vez no es negra, este es como un color un poco café. Y ahí la estela se refiere a Menahem como rey de Samaria, en una lista de los reyes que le pagaron tributo al rey Tiglat-Pileser. Esto está atestiguado en el libro de Segunda de Reyes 15, por ejemplo. Y pues bueno, no podemos hablar de todos los reyes o de algunos reyes sin hablar del rey David, que no sé si tú sabías, Santi, pero hasta 1994, 1993, el rey David era un mito, era Ah, una mira, no, leyenda. no lo sabía. Sí, era una leyenda, era como hablar tú del rey Arturo de Israel, básicamente, ¿sí? Hasta que en 1994, cuando están reparando una calle en Tel Dan, están removiendo los escombros y uno de los escombros cae una roca al suelo y esa roca tiene unos caracteres un poco llamativos. Llaman a los especialistas de diversas universidades allí en Israel y se dan cuenta que son unos caracteres en arameo. Comienzan a hacer sus estudios y sus transcripciones, y lo que la estela dice, o lo que la estela está escribiendo, es el rey de Aram de Damasco, el rey Hazael, jactándose de sus victorias, entre ellas de haber derrotado al rey de la casa de David. Automáticamente, esta estela, que data del año 745, conocida como la estela de Tel Dan, y saca a David de un personaje legendario y lo introduce en la historia como un personaje histórico. A partir de 1994, David deja de ser un personaje legendario y ahora es un personaje histórico. No solamente tenemos las referencias del rey David en la estela de Tel Dan, en la estela de Meshaz, que es una estela moabita que data del año 840 a.C., habla de las alturas de David, de los montes de David también, me habla allí. Entonces, estos son dos vivos ejemplos acerca del rey David. Y esto también sirve como ejemplo a que no saquemos conclusiones a la ligera cuando no encontramos evidencia histórica o arqueológica extra bíblica de algún personaje en particular. Porque puede que en un futuro la misma historia y la misma arqueología te calle la boca. Es muy, pero muy buen consejo ese. Hay veces que nosotros nos desesperamos al presente, ¿no? Y más, viste, los que hacemos apologética, los que estamos empezando a aprender todo esto, decimos, ¿cómo es que no puede, cómo es que no hay evidencia de esto, ¿no? Y es como que nos ponemos locos. Cuando no hay evidencia es sinónimo de locura, ¿no? Pero tranquilos, o sea, si hay algo que uno aprendió con el pasar del tiempo y los tropiezos es tranquilo. Todo a su debido tiempo. Y Dios siempre termina proveyendo la evidencia que necesitamos, ¿no? Así que eso es un golazo, eso es un golazo. Joaquín, yo no sé si te queda algo para mencionar, que nos quieras decir, algunas últimas palabras. Bueno, Santi, evidencias arqueológicas tenemos muchas. Sobre reyes, no hablamos acerca del rey Ezequías, que también tenemos evidencia arqueológica. Tenemos, de hecho, el túnel de Ezequías. Si tú viajas a Israel, tienes el túnel de Ezequías. No hablamos de otros reyes, no solamente de Israel, sino también hablamos de reyes de Egipto, de faraones de Egipto, como el faraón Ofra. No hablamos de los reyes de Asiria, no hablamos de reyes de Babilonia, no hablamos de muchas otras cosas antes, ¿sí? Es decir, evidencias tenemos muchísimas, aproximadamente unos 53 personajes del Antiguo Testamento tenemos evidencia arqueológica, tenemos evidencia histórica. 53. Alrededor de 53 personajes del Antiguo Testamento, Santi. Pero recuerden que la palabra de Dios dice que como cristianos nosotros creemos por fe, no por vista. Pero eso no quiere decir que nuestra fe sea ciega, Sandy. Porque Totalmente.
nosotros vamos a la arqueología, no solamente a la arqueología, Santi, cuando nosotros vamos a la biología molecular, cuando vamos a la física, cuando vamos a la química, astronomía, astrología no, perdón, astrofísica, cuando vamos a otras ciencias, encontramos evidencia, encontramos pruebas, encontramos hechos, encontramos verdades, ¿cierto? Pero Exacto. no dependemos de esas verdades para creer. Dios se ha caracterizado por callarle la boca, por cerrarle la boca a los incrédulos y a los escépticos. Sin embargo, estos siguen manteniendo su incredulidad, porque ahí sí, como dicen, le sacan como la quinta pata al gato, ¿no? Entonces le muestra la evidencia y no, eso no es así. No, eso es una mala interpretación. Aquí no estamos apelando a interpretaciones, Santiago. Aquí estamos apelando a hechos, a realidades, a verdades. Aquí estamos apelando a un consenso académico también, donde la mayor parte de este consenso académico es integrada no por cristianos o judíos, sino por escépticos también, donde hay escépticos que incluso te dicen, mira, hay algo que nunca voy a negar por más escéptico que sea, y es que Jesús existió, por ejemplo, que Ezequías existió, que David existió, ¿sí? Entonces esto también va dependiendo también a quién le preguntes. Si reúnes a un conjunto de escépticos, un conjunto de ateos o un conjunto de otras cosmovisiones bíblicas, minimalistas, por ejemplo, te van a negar muchos de los relatos hasta que se encuentren de frente con la evidencia. Hasta que se encuentran de frente y ya no van a tener oportunidad de seguir negando más un hecho que ocurrió en las escrituras. Bien, entonces, Santi, el mensaje es ese. Por fe creemos, no por vista. No podemos ser cristianos o apologistas evidencialistas, porque aún falta mucho por descubrir. De hecho, uno de los arqueólogos de Egipto más reconocidos en el mundo, que es Zahi Hawass, él dice que tan solo el 30% de Egipto ha sido excavado. Solo el 30%, falta un 70% por excavar. De pronto allí vamos a encontrar la placa, esa placa que dice, aquí está Moisés, no lo sé, ¿sí? O por aquí pasaron los israelitas, no lo sabemos, ¿sí? Lo que encontramos son núcleos comunes, claro, y encontramos también evidencias directas, como la que acabo de nombrar de los reyes. Sos un genio, te agradezco mucho por este tiempo que nos has regalado, Joaquín, y nada, vos sabés de que siempre estoy dispuesto a aprender de vos. Te mando un abrazo enorme, mi hermano. Gracias a ti, Santi, por la invitación y como siempre, un placer, una bendición estar aquí contigo, todo un honor. Muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo y nos han visto y demás, recuerden suscribirse a este canal y que en la parte de acá abajo, nuevamente les repito, en los comentarios, perdón, en la descripción van a encontrar los links que te llevan al trabajo en las múltiples redes de Joaquín. Está bien, Dios los bendiga. Esto fue todo por hoy. Esto fue Rincón Apologético. Mi nombre es Santiago Alarcón y será hasta la próxima. Chau, chau.